Pues vamos a adentrarnos en este tema del Apocalipsis y de la Apocalíptica. Hablar del Apocalipsis es aludir a uno de los libros más controvertidos de la Biblia, como bien sabéis. Tanto el contenido del libro como su género literario han producido los más variados perfiles, las más variadas interpretaciones, han promovido los más acalorados debates también y han surgido las especulaciones más grotescas. Eh, en muchos casos, muchas de las interpretaciones olvidan el tenor principal, la idea principal, el propósito principal que ha dado lugar a este escrito vital en el contexto de las escrituras. De hecho, cuando estamos pensando en algunas de las interpretaciones grotescas o de a dónde ha llevado el libro, estaba recordando hace un ratito algunos eventos que a los que peináis canas como yo, pues os sonarán, ¿no? La Guyana, ¿os suena Apocalipsis y Guyana? El templo del pueblo, una secta centrada en el Apocalipsis, reunió a todo ese grupo y se suicidaron, ¿no? O Waco, 1993. Suiza hubo también algún grupo, ¿no?, que acabaron con su vida en una visión del Apocalipsis, de la Apocalíptica, muy lejana, muy distante precisamente del propósito que tiene este libro. Aún en nuestro contexto, eh, y esto es una lección para los más jóvenes, sigo hablando a los de canas, recordaréis la época de los 70 y de los 80. Hubo una explosión en cuanto al estudio de la apocalíptica y también una gran confrontación por las diferentes posturas escatológicas, ¿no? Se da una concentración dentro del campo evangélico. En esos años donde salían los cursos de formación bíblica que editó CLIE, llegó el tema de la escatología, pero en lugar de un libro se publicaron dos, Escatología 1 y Escatología 2. Uno por José Grau, postura amilenarista, otro por Francisco Lacueva, postura dispensacionalista. Eh, no está mal, bueno, era una realidad, ¿no? El problema es que en muchas ocasiones el tono, ¿no?, el tono en el que se hacían estos debates no era un tono muy pausado, reflexivo, sino muy defendiendo la postura propia y atacando, ¿no?, a la opuesta. Desde esos tiempos ha llovido ya, ha llovido, pero la apocalíptica resurge periódicamente. No sé si habéis visto, ¿no? Pero las referencias a la apocalíptica vuelven, ¿no? Cada vez que hay conflictos, guerras, tensiones, vuelve a aparecer, ¿no? Eso junto con diferentes interpretaciones. Una de mis experiencias personales que me resultó más chocante fue en uno de los viajes que durante casi 20 años realizaba a Guatemala, temas de misiones y temas de formación bíblica. Y recuerdo una vez saliendo del aeropuerto que había un letrero grandísimo hablando del fin del mundo, ¿no? Eh, Quien estaba anunciando esto era una radio evangélica, un misionero americano que tenía tanto la radio en Estados Unidos como su versión española también en Guatemala. Y ahí se anunciaba, ¿no?, el fin del mundo. La reacción de algunos, según me contaba un hermano de Guatemala, fue muy curiosa. Frente al fin del mundo lo que hicieron fue, creyéndose el mensaje, venderlo todo y marchar a predicar el Evangelio, no disfrutar de la vida los años que le quedaban. Eso lo hacían creyentes, ¿no? Entonces dices, a veces nos resulta muy chocante nuestro acercamiento a este tipo de literatura. Esto nos advierte tanto de la importancia de esta literatura, porque es un mensaje de parte de Dios, como de los peligros de un acercamiento incorrecto. Eh, Algunos grupos como adventistas y testigos de Jehová han enfatizado algunos de estos aspectos de indicar, señalar fechas, pero no es menos cierto que en el campo evangélico también hemos
caído en este aspecto. Voy a compartiros una presentación de la que ya casi me olvidaba y así podemos seguir el tema quizás mejor. Hemos caído a veces en esta actitud de especular, de caer, de tomar fechas. No sé si veis bien la pantalla, pero ahí tenemos un libro de Hal Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra. Eh, este hermano tuvo una exposición también de conferencias en Barcelona, los años 70, y a mí me dio un disgusto tremendo, porque según sus cálculos, a partir de la instauración del Estado de Israel, había calculado, ¿no? Año 48 más 40, una generación 88, menos 7 de la gran tribulación 81. ah, Así que yo lo tenía muy mal. Quería casarme, pero ya no tenía tiempo ni para eso. Bueno, son advertencias sobre errores que no deberíamos cometer, ¿no? Ahora bien, el taller de hoy. En el taller de hoy lo que vamos a hacer es acercarnos a algunos aspectos de la apocalíptica. No es un taller sobre géneros literarios, ni sobre posturas escatológicas o teológicas, ni hermenéutica, pero no vamos a poder prescindir de estos ítems, de estos conceptos, si queremos ser fieles en la interpretación y en la aplicación del libro de Apocalipsis. Por ello, vamos a tomar en cuenta estos aspectos, aunque sea a forma de introducción, y sobre todo lo que quisiera enfatizar son aquellos principios y valores que nos sirvan tanto para la interpretación del texto como para su aplicación en nuestro contexto. La apocalíptica. Eh, el término viene de una palabra griega, Apocalipsis. Lo conocemos por nuestro último libro de la Biblia. La palabra significa descubrir, revelar. El nombre del libro ha dado lugar a nombrar o agrupar una serie de textos similares bajo un género, el género literario apocalíptico. Y esto nos provee un marco interpretativo importante. Sabemos bien que no podemos interpretar igual la prosa que la poesía. No es lo mismo un texto narrativo que nos ofrece información que un texto poético en el que va a usar imágenes para describir quizás el mismo hecho, pero no va a estar hablando literalmente de lo que está aconteciendo, sino que lo que va es a presentar o plantear una escenificación a través de imágenes en las que va a destacar aspectos que la narrativa igual no destaca, ¿no? Sí, voy a dejaros algunas notas porque no nos va a dar el tiempo para todo lo que cabría hablar en un tema como este, pero fijaos si recordáis el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14 y capítulo 15, encontramos esta comparativa muy interesante. Éxodo capítulo 14 es la narrativa del cruce del Mar Rojo. Y lo que describe es el paso de Israel, la entrada de los egipcios, el hundimiento de los egipcios. E inmediatamente después encontramos un cántico escrito en poesía. Y ahí la escena se transforma, ¿no? Es la tierra que se traga a los enemigos de Dios, es el soplo de Dios que mueve las aguas. Entonces, diríamos que es esa presentación a través de imágenes. Ahora, cuando hablamos de apocalíptica, entonces podemos referirnos a diferentes cosas. Podemos referirnos a un conjunto de libros,
principalmente las obras apocalípticas se dan desde el siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo segundo después de Cristo. Interesante notar que este periodo es un periodo caracterizado por las situaciones de crisis. Siglo segundo, Antíoco Epífanes profana el templo en Jerusalén, se levantan los macabeos como respuesta, vuelven a purificar el templo, pero es un tiempo de crisis, de persecución. Después llega la dominación romana. Las expectativas que el pueblo de Israel tenía en cuanto al cumplimiento de las promesas parece que se enfrían, ¿no? Y surge la apocalíptica como una respuesta en un momento en el que además falta algo muy relevante para el pueblo de Dios. Falta la palabra profética. Estamos en el periodo intertestamentario, de forma que algunos, retomando ciertos conceptos y enseñanza del Antiguo Testamento, construyen literatura para animar, exhortar, y lo hacen uh, con este estilo en el que el simbolismo, el lenguaje simbólico y el pensamiento en el futuro tienen un papel muy relevante. En este periodo también debemos recordar que se da en el siglo I la destrucción de Jerusalén. Entonces es una etapa en la que se van sucediendo diversos momentos de crisis. Ahora, la apocalíptica mm, es literatura, pero también es una forma de ver y de interpretar el mundo. Es decir, hay una cosmovisión apocalíptica. Como decía, esta cosmovisión se da en este contexto de crisis, y en este contexto de crisis la visión es la necesidad de un cambio necesario en un futuro inmediato, pero un cambio que va a acontecer acompañado de una catástrofe de carácter cósmico. La apocalíptica tiene mucha descripción, muchas imágenes de destrucción, ¿verdad? La historia además en la apocalíptica está como repartida, segmentada por etapas, ¿no? Además, el mundo espiritual cobra una relevancia muy importante. En la apocalíptica, los ángeles, ya sean los que Dios envían para dar a conocer, acompañar, a veces interpretar las visiones que Dios da, como también los demonios, los ángeles caídos, tienen un papel muy relevante y sus acciones afectan la realidad terrenal. Además, la apocalíptica tiene esta mentalidad global, ¿no? Se da en un contexto cósmico. Es una acción de Dios que va a afectar a toda la tierra. Una intervención de Dios en la que va a haber juicio para los pecadores, pero que será a la vez un tiempo de redención para el pueblo de Dios. Esto lo encontramos también dentro de los profetas en el Antiguo Testamento. A veces esta intervención de Dios en algunos de los textos se da por medio de un mediador, el Mesías. Y con la intervención de Dios comienza un nuevo tiempo. A veces se usa la palabra eón, una nueva etapa que es totalmente diferente, ¿no? El siglo presente malo, el siglo futuro es el bueno, el positivo, el que se construye a partir de la acción y de la intervención de Dios. Dice Birkler, el principal enfoque de la literatura apocalíptica es la revelación de lo que había estado oculto, en particular con respecto a los tiempos del fin. Características, he mencionado las de la cosmovisión, contexto de crisis, la influencia del mundo espiritual,
un contexto global, cósmico, un enfoque mesiánico y también, decíamos a modo de resumen, dualista. El presente, siglo malo, el futuro que trae Dios positivo. Veamos ahora algunas características de la literatura apocalíptica. En primer lugar, los vínculos con la profecía. La literatura apocalíptica tiene conexiones, semejanzas con la profecía y a la vez diferencias. Comparte con la profecía ciertos elementos, como el uso del lenguaje figurado y simbólico. Eh, Recordaréis textos como el del profeta Ezequiel, los primeros capítulos, donde encontramos también un lenguaje muy simbólico, ¿no? Aquellas ruedas que hablan de la gloria de Dios que abandona el templo de Jerusalén antes de la caída de la ciudad. Comparte también un interés en el futuro. Y aquí hago un paréntesis importante. Cuando hablamos de profecía, a veces igualamos profecía y futuro. Pero la profecía, sobre todo, es un mensaje para los oyentes del profeta. Incorpora, en muchas ocasiones, elementos de futuro, elementos de esperanza que hablan de lo que Dios va a hacer, de la acción de Dios, ¿no? Pero es un mensaje que tiene que ver con los oyentes a los que se dirige la profecía. Y quizás esto también deberíamos aplicarlo a la apocalíptica, ¿no? Sí, nos habla de aspectos futuros en un lenguaje simbólico, pero es un mensaje que se da también para los oyentes del presente. Otra característica es que tanto la profecía como la apocalíptica enfatizan el cuidado de Dios y la redención del creyente fiel, ¿no? De alguna manera no hay creyente que no sea fiel, un creyente debería ser fiel, ¿eh? A la vez tiene diferencias entre la profecía y la apocalíptica. La principal, que apuntan algunos, es que la profecía se iniciaba a través o por medio de una proclamación pública. Recordaréis a los profetas, Dios les llama. Un ejemplo puede ser el de Jeremías, ¿no? Vete al templo, anuncia. Entonces la palabra profética era una palabra que se anunciaba verbalmente. Y posteriormente, Jeremías lo ilustra, el profeta Jeremías lo ilustra muy bien cuando Dios le dice, ahora escribe en un libro todo lo que has hablado, ¿no? Y posteriormente se ponía por escrito, ya fuese el profeta o ya fuesen los discípulos del profeta que recogían las profecías que se habían anunciado. Las profecías normalmente son más breves. Un libro de cualquiera de los profetas, en él encontramos diversas profecías. En cambio, la apocalíptica normalmente es más larga y continua, ¿no? Apocalipsis, a través de diversos septenarios, va ligando la exposición de esa visión que Dios le da. La apocalíptica también tiene más simbolismo, en especial de animales y otras formas vivientes. Acentúa más la apocalíptica también el dualismo, este énfasis entre el presente y el futuro, ¿no? Diría a un autor que habla sobre el mensaje profético y escatológico, recuerda que este dualismo es un dualismo ético, no metafísico. O sea, la Biblia nunca plantea un dualismo en el que el bien y el mal son eternos, solo Dios es eterno y Él es bueno, Él es misericordioso. Pero sí hay un dualismo ético entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que se oponen a Dios. Se radicalizan, diríamos, en la apocalíptica las posturas. Tienes que tomar bando en este sentido, ¿no? La apocalíptica principalmente conforta y alienta al remanente justo. La profecía a menudo castiga a los religiosos nominales.
La apocalíptica también hay que reconocer que es pesimista. Esto es un énfasis importante también, ¿no? Pesimista acerca de la eficacia de la intervención humana en el cambio del presente. La profecía, sin embargo, es un mensaje, una exhortación que se concentra en el llamado al cambio. En este sentido, también el Apocalipsis refleja cierto esperanza por un lado, pero también pesimismo frente a la resistencia de muchos a escuchar, ¿no?, la palabra de salvación. Y una última característica, la apocalíptica se escribió por lo general ah, con el empleo de seudónimos, ¿no? La apocalíptica que hemos mencionado, de la época intertestamentaria y del siglo primero al segundo después de Cristo, usa normalmente nombres de personajes históricos de la antigüedad dentro de la literatura bíblica para dar valor al libro, ¿no? Tenemos ahí personajes como Enoc, Adán, Abraham, Noé, Moisés o Elías, ¿no?, con sus apocalipsis, o Esdras. Generalmente la profecía se escribía, se hablaba y se escribía por el propio profeta que anunciaba el mensaje. Algunos rasgos de la literatura. En cuanto a los rasgos de esta literatura, como decíamos, usa un lenguaje simbólico. El Apocalipsis está cargado de símbolos. Necesitamos entonces interpretar bien estos símbolos si queremos entender el mensaje. ¿Por qué se usan símbolos? A veces porque Apocalipsis describe lo trascendente, lo futuro, y permitidme la contradicción o la paradoja, describir lo indescriptible. ¿Cómo describes la gloria de Dios? ¿Cómo describes al Dios que nadie vio, que se ha revelado en Jesús? Pues ahí tenemos muchas imágenes, ¿no?, que nos trasladan esa impresión. Los símbolos y el mensaje apocalíptico tienen su antecedente, en primer lugar, en el lenguaje profético. Hay, como decíamos, una conexión importante entre la profecía y la apocalíptica. Estos símbolos no siempre tienen el mismo significado. Es decir, no se pueden establecer equivalencias fijas, sino que hay que interpretar los símbolos a la luz del contexto en el que se encuentran. Vamos a poner un ejemplo. El símbolo de el león. ¿Qué os evoca el león como símbolo? Habréis visto las crónicas de Narnia, ¿no? El león, ¿a quién representa? El mismo Apocalipsis. Jesús es el león de la tribu de Judá, ¿no? Pero siempre en la Biblia el león representa realeza, El león rugiente, que busca a quien devorar, ¿no? claro. Hablando del adversario, del diablo. Por lo tanto, no podemos hacer una equivalencia. Este símbolo siempre, en todo lugar, equivale a, sino tenemos que ver el contexto en el que se da. Hay, por lo tanto, un lenguaje, esta palabra, esto que se usa poco, es de uno de mis profesores en mi época de estudiante, ah, un doctorado en teología, español, pero que residente en Suiza, que hablaba del lenguaje polirreferencial. ¿Qué es esto? Significa, o hablar de un lenguaje polirreferencial, significa que interpreta los símbolos de acuerdo a la propia situación y hace con ello posible que se reciclen continuamente y se usen de nuevo. Por ejemplo, vamos a ver símbolos numéricos. Los números son importantes en Apocalipsis, pero se conectan con ah, o hablan de. El número 3 normalmente está referido a Dios. El número 4 generalmente a la creación. El número 6 lo incompleto. Y ahí está el famoso 666 que aparece en Apocalipsis. El número 7 habla de perfección. Pero encontramos ahí una excepción con el número 7.
y es en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, cuando habla de la bestia con 7 cabezas. Entonces tenemos que interpretar en ese contexto, ¿está hablando de que es perfecto o está hablando de que es ah, un imitador que quiere usurpar el lugar de Dios? Una parodia Mm, del reino de Dios, una imitación nada más, ¿verdad? Entonces tenemos que interpretarlo en el contexto. El número 10 nos habla de lo completo. El número 12 muy vinculado al pueblo de Dios. Y ahí encontramos en Apocalipsis ciertas referencias muy vinculadas al número 12, los 144.000. Igual que el 7, que es un número muy, muy, muy de Juan, también en el Evangelio el número 7 es muy importante. Encontramos la contraparte del 7, ¿no? Que serían la mitad, 3,5. Y aparece en distintas ocasiones esta referencia a 3 años y medio, no, no 7, sino 3,5. Lo veremos después en un ejemplo en uno de los capítulos de Apocalipsis. El simbolismo cromático, los colores son importantes, pero tenemos que interpretarlos a la luz del contexto histórico, ¿no? El blanco como victoria, a veces lo celestial, el jinete que cabalgaba el caballo blanco. Al final del Apocalipsis también encontramos el rojo o escarlata, a veces signo de sangre, de guerra, lo negro, el oscuro, la noche. A veces el amarillo o otros colores pueden significar o vincularse a la muerte. Es decir, no podemos interpretar esos colores a la luz de nuestra simbología hoy, que la tenemos. Esta simbología la tenemos, ¿no? Esperanza, ¿no? Y el cielo azul, ¿no? Entonces, usamos eso nosotros también. Entonces, no nos tiene que extrañar que lo use Apocalipsis y que tenga un sentido, un significado, pero tenemos que acercarnos a ese contexto para descubrir los animales. Ya hemos mencionado el león, pero también aparece el cordero. Curiosamente, a Jesús se le aplican esas dos imágenes. Él es el cordero y él es el león. La literatura apocalíptica abunda en estas descripciones. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, podemos recordar aquellos imperios descritos como diferentes animales. Y aún hoy también usamos esa simbología, ¿no? El dragón, China, el águila, Estados Unidos. Es decir, forma parte de un ideario, pero tenemos que reinterpretarlo a la luz del contexto aquí. El lenguaje apocalíptico se caracteriza por visiones. Apocalipsis es la visión que Dios le dio a Juan. Y también ascensiones. ¿Dónde sube Juan? Al cielo. Y esto era muy típico de la literatura apocalíptica, ¿no? Una ascensión en la que se tienen visiones y una revelación de lo que va a suceder. Cerramos ya concluyendo con este aspecto que ya hemos mencionado, pero que aparece también no solo como cosmovisión pesimista, sino como parte de la literatura apocalíptica, ¿no? Es una literatura de crisis. Ah, dice un autor, Mayer, la apocalíptica es el síntoma literario de una crisis de la visión escatológica de la historia. En otras palabras, esta expresión literaria surge en un momento de crisis cuando parece que la historia no se puede resolver de ninguna manera. Hemos hecho todo lo posible y al final concluimos que solo el Señor puede arreglar este desastre, ¿no? Que me parece que en más de una ocasión nos pasa a nosotros viendo las noticias en la televisión del panorama que tenemos hoy económico y político a nivel mundial, ¿no? Si el Señor no lo arregla, esto no lo arreglamos porque no tenemos la capacidad y a veces ni siquiera la voluntad, ¿no? Y esta literatura tiene un estilo críptico, ¿no? Con estos símbolos que podemos interpretar. Nosotros tenemos la ventaja de que, vamos a ver, hay una interconexión entre la literatura apocalíptica, el Apocalipsis, otras literaturas apocalípticas de la Biblia,
y el resto de la escritura, que nos ayudan a entender y desentrañar en buena medida los símbolos. ¿Por qué un estilo críptico? Porque a veces era muy difícil describir algo, como decíamos, indescriptible. A veces era una forma de evitar dificultades con las autoridades, ¿no? Imaginaos que tú te pones a criticar a un gobierno. eh, ya hasta en las democracias la crítica ahora se ve mal y te pueden despedir, ¿no? Como está pasando en Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces? Pues trasladas el mensaje de una manera que lo entiendas tú y el oyente, pero no pueda ser, entre comillas, interceptado, ¿no? Por los demás. Y también porque se entiende que esos destinatarios están en sintonía con el autor. La apocalíptica, ¿qué abarca? Porque a veces pensamos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero hay más apocalíptica en la Biblia. ¿Qué otros textos tenemos apocalípticos? Pues como libros principales podríamos mencionar a Apocalipsis y Daniel, sin duda, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que cuando estudiaba teología, se estudiaba literatura apocalíptica y se conectaban Daniel y Apocalipsis, eran los dos libros de la literatura apocalíptica. Pero no podemos limitarlo a estos dos libros. Hay otras secciones apocalípticas en el profeta Joel, Amós, profeta Ezequiel, Zacarías. Hay referencias importantes en el Apocalipsis al profeta Zacarías. Isaías, que tiene su propio Apocalipsis, capítulos 24 a 27, al final de los evangelios sinópticos. Y aún las cartas como segunda de Tesalonicenses tienen también una referencia, un apunte de carácter escatológico apocalíptico, ¿no? Cuando habla del futuro también. Así que tenemos todo un conjunto de libros que nos pueden ayudar a poder interpretar el texto que nosotros estemos estudiando en ese momento. ¿Es el Apocalipsis de Juan un libro apocalíptico? Realmente el libro de Apocalipsis es una mixtura, una mezcla, ¿no? Si tenéis la Biblia cerca, pues podemos mirar ahí en Apocalipsis capítulo, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debía suceder pronto. Revelación que envió por medio de su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, quien da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de lo que ha visto. Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y cumplen lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Es interesante, ¿no? Que eh, ya en la introducción aquí nos plantea, en primer lugar, que es una palabra de revelación. Luego se define como el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eh, Nos encontramos después en el capítulo 2 y 3, escribe al ángel de la iglesia y nos encontramos con ¿qué? Con 7 cartas. Por lo tanto, tenemos dentro del libro también unos capítulos en los que tenemos un género epistolar que sigue con el destinatario, todos tienen un mismo esquema, ¿no? Una presentación del que habla, un mensaje de lo positivo si lo hay, de las advertencias si las hay, y al final una conclusión y un llamado, ¿no? Pero hay literatura epistolar en el Apocalipsis. Y por otro lado, cuando entramos ya en el capítulo 4 y siguientes, nos damos cuenta de que estamos en el universo apocalíptico, ¿no? Eh, por lo tanto, en un sentido hay una mezcla de géneros que tenemos que tomar en cuenta. Uh, no voy a explicar mucho porque esto se hace evidente. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí eh, podría, uh, sin demasiado esfuerzo,
preparar un mensaje sobre cualquiera de las cartas enviadas a las iglesias. Es más, en muchas ocasiones quizás hemos escuchado una predicación sobre los mensajes de las iglesias, ¿no? Pero es mucho, mucho menos común haber escuchado mensajes sobre los dos testigos de Apocalipsis 11 o de Babilonia, Apocalipsis 18 o cualquier otro, ¿no? Entonces, no podemos encasillar a Juan únicamente dentro de la literatura apocalíptica, pero sí debemos considerar que participa de la tipología del género apocalíptico y por lo tanto el lenguaje simbólico va a ser muy fuerte, muy importante, muy relevante. Pero por otra parte es profecía, porque fijaos que dice, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Claro, estamos en el contexto del siglo primero. Cada creyente no tenía una Biblia en su casa. ¿Dónde lo escuchaban? En la reunión de la comunidad. Había un lector, probablemente pues cada iglesia tenía su copia de los escritos del Nuevo Testamento y uno leía y los demás ¿qué hacían? Escuchaban, ¿no? Está hablando de todo el libro, que es una profecía, es decir, una palabra de Dios para los que oyen. No es una palabra de Dios para los que vivan dentro de 1000 años o 2000 años, para los que oyen. Y esto es muy relevante a la hora de pensar en predicar y aplicar el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis es una palabra de Dios para la iglesia, ¿vale? Ah, y cumplen lo que en ella está escrito, pero algunas formas de acercarnos al Apocalipsis nos dejan con dos capítulos aplicables, capítulo 2 y 3, el mensaje a las iglesias, y el capítulo primero podemos incluir, y al final encontramos casi 19 capítulos que no son aplicables porque hablan de cosas que van a pasar y que no tienen que ver con nosotros. Eso tiene que ver con otros. Pero es que el texto dice, y cumplen lo que está escrito. Es decir, eh, cada parte, cada capítulo del Apocalipsis tiene un mensaje relevante para los oyentes. Y ahora, ¿quiénes son los oyentes? Evidentemente, en primer lugar, históricamente, 7 iglesias. 7 iglesias del Asia Menor. Las encontramos en el capítulo 2 y 3. Son 7 iglesias históricas. Todo el mensaje del libro era importante para ellas en ese momento. Y esto creo que nos da una clave de lectura importante. Ahora, ¿el mensaje solo es para ellas? Al final de cada una de las cartas que se escriben, que aparecen en estos capítulos 2 y 3, eh, ¿cómo concluye cada una de las cartas? ¿Qué exhortación encontramos en cada una de las cartas? El que tenga oídos, que escuche. Y entonces, ¿a quién va dirigido? A todos. A todo creyente de toda época. Y a todo creyente de toda época le dice, bienaventurado, ahora ya el que escucha, pues sí, pero ahora podemos decir, tenemos el privilegio de poder leer todos el Apocalipsis, ¿no? Pero no solo el que escucha, sino también el que cumple lo que está escrito. Aquí cumplir no significa que tiene que pasar por todas las tribulaciones que aparecen, sino que lleva a cabo la voluntad de Dios que está expresando este libro. Así que 7 iglesias concretas, pero está dirigida a todo lector y oyente del libro. Es interesante que es el libro del Nuevo Testamento que tiene una bienaventuranza. Dichosos, o Reina Valera del 60, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que no nos tiene que costar leer el libro de Apocalipsis. Hay una bendición en él, pero sí tenemos que, como decíamos, tener cuidado. ¿Cómo se han entendido estas 7 iglesias y así el Apocalipsis? En primer lugar, son evidentemente iglesias históricas. Mm, Pero detrás de eso y del llamado a que todo el que lee y oiga, ¿no? Ponga en práctica también, eh,
es evidente que va más allá del contexto histórico del siglo I. Entonces, algunos han interpretado estas 7 iglesias como 7 etapas de la historia de la iglesia y estamos nosotros en la última, ¿no? Algunos lo han interpretado de esta manera. Yo creo que como tú apuntabas, Beatriz, son 7 perfiles, Mm, sí, sí. 7 modelos que se han dado y se seguirán dando hasta que el Señor venga a lo largo de la historia. Y creo que lo que dice después, a partir del capítulo 4, es relevante para cada perfil de iglesia. Mm, Eh, Hay iglesias que se van a parecer a la de Éfeso, iglesias muy sanas en la doctrina. Esa es una frase que nos gusta mucho en el contexto de asambleas de hermanos, ¿no? Pero que han olvidado el primer amor. Otras iglesias están en el contexto de Esmirna, sufrimiento, ¿no? Otras, por saltar ya, estarían en la situación la de Odisea. la Odisea, ¿no? La tibieza. Entonces son diferentes perfiles Mm, y el mensaje del Apocalipsis sacude a cada una y le da un mensaje a cada una de las iglesias. Pero sí, creo que ese número 7 que hablaría de totalidad, decimos, con estas 7 queda retratada la iglesia universal de todas las épocas. Hay algunas que son así, así, así. ¿Dónde te sitúas, no? ¿Y cuál es el mensaje? Pero el mensaje después es un mensaje para todas las iglesias, ¿no? Un mismo capítulo puede servir de ánimo para la iglesia y para algunas iglesias y de exhortación para otras, ¿no? Es un llamado de atención, depende de la situación, así tienes que aplicarte el mensaje, ¿no? La función del texto. Y creo que esto es relevante si queremos aplicarlo correctamente, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis en su contexto? Primero, advertir. Y ahí vamos a recordar lo que estábamos diciendo ahora de las iglesias, ¿no? Algunas iglesias reciben advertencias serias. Algunas se han olvidado el primer amor, otras se han dejado seducir por el engaño, otras han caído en la tibieza espiritual. Entonces hay advertencias serias, ¿no? Eh, También hay llamados o exhortaciones a mantener lo positivo, no dejar de lado lo positivo. Hay un llamado a corregir lo que está equivocado. En ese, pero tengo contra ti, ¿no? Que afirma el Señor en 5 de las iglesias. Advertir, por lo tanto, y exhortar. Exhortar principalmente a la perseverancia, como en la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 10. No temas lo que has de sufrir, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis que sufrir por 10 días. No es un tiempo tan corto, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces hay una exhortación ¿a qué? A la perseverancia en medio de cualquier situación. Trae, por lo tanto, el libro de Apocalipsis quiere traer un mensaje de esperanza y de consuelo. Hay iglesias que están sufriendo mucho en este contexto. No vamos a poder entrar en el contexto histórico, cultural, económico de las iglesias, pero solo decir que en este tiempo muchos creyentes en diversas zonas, por hecho de ser cristianos, eran perseguidos. Algunos se quedaban sin trabajo, sin bienes. Los llevaban a la cárcel acusándolos de que eran cristianos y le quitaban todas las posesiones, ¿no? Mientras que otros buscaban la colaboración con el contexto social, aquí no en sentido positivo, sino en el sentido de evitar los problemas y las dificultades, ¿no? Entonces, ah, trae consuelo y esperanza para aquellos que son fieles y ser fieles significa para ellos sufrimiento. Es un libro que anima constantemente a la adoración y a la dependencia de Dios, ¿no? Ahí tenemos los capítulos 4 y 5, pero a lo largo de todo el libro, ¿no? El que destaca la centralidad de Cristo.
algunas peculiaridades del libro que tenemos que tener en cuenta para examinar la- los textos e interpretarlos correctamente. Decíamos que se define como profecía el mismo libro, por lo tanto es un mensaje actual para los creyentes. De hecho, el libro es como un compendio de teología. Eh, Hay muchas alusiones al Antiguo Testamento, muchísimas alusiones al Antiguo Testamento. De hecho, al ser alusiones y no básicamente citas literales, así como otros libros a veces citan una frase, aquí se alude, ¿no? Ah, varían los autores en cuanto a cuántas referencias o alusiones hay al Antiguo Testamento, ¿no? Pero para algunos hay más de 400, otros las cifran en 300 y algo, ¿no? Por poneros un ejemplo, algunos de los estudiosos han hecho un cuadro de las citas del Apocalipsis de algunos de los libros. Voy a mencionar solo algunas. Entre las que destacarían serían casi 80 citas del profeta Isaías, más de 40 de los Salmos y de Ezequiel, más de 50 de Daniel, citas también muy relevantes de Zacarías, Jeremías, Génesis y Éxodo. Cuando nos hemos acercado al Apocalipsis, a veces lo hemos conectado básicamente con Daniel como literatura apocalíptica. Pero insisto en este aspecto, ¿no? Hay un vínculo, una relación muy estrecha entre Apocalipsis y otros libros de la Biblia. De hecho, el libro que cierra la Biblia, el Apocalipsis, tiene unas cuantas alusiones al primer libro de la Biblia. Es decir, son como las dos tapas. ¿Qué encontramos al final de Apocalipsis? Una referencia a un árbol. ¿Cuál? El árbol de la vida. El que había quedado cerrado en Génesis capítulo 3 por el pecado, ahora de nuevo es un libro que es un árbol que está ahí para sanidad ah, de las naciones y da fruto cada año, ¿no? Entonces hay importantes alusiones al Génesis que encontramos cerca del final de Apocalipsis. Babilonia, donde comienza la historia de Babilonia. Génesis capítulo 11. Ya no es una ciudad, sino una ciudad que se construye en contra de la voluntad de Dios. Una ciudad que se hace a sí misma, que quiere llegar al cielo, ellos, ¿no? A Babel, la gran Babel, ¿no? Entonces, Apocalipsis va recogiendo todas estas temáticas. El Éxodo, para mí personalmente, el Éxodo es un elemento importantísimo para entender Apocalipsis. Aunque no haya tantas alusiones, hay bastantes. Eh, ¿De qué hablan los septenarios en el Apocalipsis? Sellos, trompetas y copas. ¿Qué son? El Éxodo es un libro de redención y adoración. ¿Recordáis Éxodo? La mitad de la primera parte habla de redención, salida de Egipto y cómo Dios, a través de las plagas, redime a su pueblo. En la segunda parte, tabernáculo, adoración. Y de esto nos habla también el Apocalipsis. Por lo tanto, está recogiendo las temáticas del Antiguo Testamento, las está expresando ahora de una nueva manera. Debemos conectar entonces el texto que leamos con esas referencias, diríamos, esa intertextualidad que se da entre el Apocalipsis y el resto de la literatura bíblica. Y además los otros textos apocalípticos, ¿no? Porque ahí podemos encontrar en esos textos apocalípticos algunas referencias a la simbología y podemos entender que el oyente está escuchando sobre símbolos que le pueden resultar comunes a ellos. Quizás no tanto a nosotros, pero sí a ellos. Entonces,
poder investigar un poco también esa literatura para descubrir qué nos está diciendo. El Apocalipsis de Juan, además, como decía, es el libro que cierra el canon y que es como una gran uh, inclusión, ¿no? Génesis, Apocalipsis. El gran desastre por el pecado y la gran reconstrucción, la creación y la nueva creación en Cristo Jesús, ¿no? Que ya ha empezado, pero que tiene su punto culminante en la segunda venida, en los cielos nuevos y tierra nueva, en las que van a morar la justicia y no la injusticia y el pecado. Entonces, el Apocalipsis nos está invitando a hacer una lectura también de estos temas que recorren la escritura. ¿Cuáles han sido los marcos interpretativos del Apocalipsis? ¿Cómo se ha entendido el Apocalipsis, ¿no? Y aquí planteamos cuatro posturas diferentes. A veces puede haber una mezcla de posturas, ¿no? La perspectiva preterista cumplió totalmente en el siglo primero, en la época en la que se escribe. Entonces, para este acercamiento, no está hablando de futuro, sobre la situación que vivían, que experimentaban los creyentes en el siglo primero y especialmente su conflicto, la situación que vivían, que experimentaban en el contexto del Imperio Romano, en el que sufrieron grandes persecuciones, como fue la de Domiciano a finales del siglo primero. Otros han dicho, no, el Apocalipsis no se queda en el pasado, el Apocalipsis lo que hace es darnos una visión completa de la historia. Y aquí recupero lo que decíamos de las iglesias. Esta visión historicista. Dirían estos que el Apocalipsis lo que hace es dibujarnos un cuadro de la historia desde la primera hasta la segunda venida, ¿no? Y cada iglesia está hablando de una etapa. Éfeso sería la primera etapa de la iglesia. Había fuertes convicciones doctrinales, pero se iba perdiendo el primer amor. Luego Esmirna, pues claro, la época de todas las persecuciones bajo el imperio, etcétera, ¿no? Ah, Sin embargo, cuando analizas todo esto, se fuerza mucho y además al final siempre es un acercamiento occidental de lo que ha pasado a la iglesia en Occidente, es decir, Europa, básicamente, ¿no? Y nos olvidamos de lo que ha pasado y lo que pasa en la iglesia en el resto del mundo. Otra interpretación ha sido la futurista. Ah, los tres primeros capítulos son históricos, pertenecen al siglo primero, lo que pasó en esa época, y a partir del capítulo 4 nos encontramos con la apocalíptica y nos encontramos ya con eventos que tienen que ver básicamente con el futuro, nada más, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos acercamientos también a modo solo de boceto, eh, cómo se ve y cómo se interpreta ese futuro. Y otros han hecho una interpretación idealista. Ni pasado, ni historia, ni futuro. Aquí solo encontramos símbolos que nos presentan principios e ideas, principios éticos e ideas de carácter teológico. No hay ninguna vinculación, ningún vínculo con la historia. Bueno, serían cuatro acercamientos diferentes que especialmente el futurista se concreta después en tres perspectivas del futuro. Una sería el premilenarismo, en el que se ve el Apocalipsis, y ahora especialmente el punto clave de interpretación sería el milenio. El milenio ve este futuro como un futuro en el que esperamos la venida del Señor y esa venida del Señor, la segunda venida, será anterior al milenio. El milenio será, por lo tanto, un tiempo especial en el que el Señor gobernará
con su iglesia. Eh, el premilenarismo, a su vez, se dividiría en dos: el premilenarismo del pacto, en el que Israel y la iglesia juegan un mismo papel, y el premilenarismo dispensacionalista, que plantearía ah, el rapto antes del milenio y antes de la gran tribulación, que estaría justo antes del milenio, ¿vale? Entonces ahí la perspectiva básica que quisiera dejar es que el premilenarismo nos habla de una intervención de Dios antes de esa etapa histórica en el que reinará la justicia en el mundo, y después ya vendrán los cielos nuevos y la nueva tierra, el mundo venidero. El otro acercamiento es el acercamiento post-milenarista, que plantea que el milenio es una realidad que puede ser presente en la actualidad. De hecho, la segunda venida será posterior al milenio. Esta es la era del Evangelio, un Evangelio que además va a hacer que avance el reino de Dios. Va a haber un cambio global. El milenio es esa etapa en la que quien reina es la verdad, la justicia, y esto será por medio de la exposición, la proclamación del Evangelio. El posmilenarismo, que fue muy famoso en algunas etapas de la Iglesia, ah, tuvo un gran problema, especialmente en Europa, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que evidenciaron el problema de la humanidad, ¿no? De que volvemos a caer siempre en los mismos males, en los mismos errores. Pero aún está representado por posturas hoy teológicas que hablan del reino ya, el reino hoy, ¿no? De la autoridad de los creyentes sobre todas las cosas, ya, ahora, ¿no? El aquí y en el ahora, con el poder de cambiar las cosas, ¿no? Ah, el premilenarismo espera y descansa en la intervención de Dios para que el cambio sea real. Finalmente, el amilenarismo, es decir, no hay un milenio literal. El milenio abarcaría toda la era de la Iglesia, desde la ah, ascensión de Jesús hasta la segunda venida, y por lo tanto interpreta el milenio de forma simbólica, alegórica. Todo esto importante para nuestro acercamiento e interpretación del Apocalipsis, porque vamos a hacer un estudio. Luego nosotros podemos consultar libros, pero no vamos a encontrar la misma opinión en un libro amilenarista que en un premilenarista, ya sea del pacto o dispensacionalista, o un postmilenarista. Es decir, estos marcos teológicos hace que la interpretación esté condicionada por un esquema ya escatológico, ¿vale?